Muy buenos días a todos. Soy el profesor Oscar Amelines. Estamos transmitiendo desde el Colegio Pedro Antonio Molina de la ciudad de Cali y a través del proyecto que es dejar toda la clase en línea, toda la clase de química de décimo en línea, para que puedan estudiar ustedes cómodamente en su casa, ¿sí? Esta es la clase de cambios de estado. Anteriormente, en la clase video pasado, vimos los estados de la materia. Vimos que había muchos estados de la materia, pero que principalmente nos íbamos a concentrar en 4, ¿ok? Que era sólido, líquido, gaseoso y plasma. Pero cuando uno habla de cambios de estado, el plasma es básicamente similar al gaseoso. La única diferencia es que en el plasma hay una carga debido a una corriente eléctrica o a una radiación, y en el gaseoso no. Por lo tanto, los cambios de estado se van a trabajar solamente para 3 estados. Entonces, los cambios de estados se trabajan principalmente para estado sólido, líquido y gaseoso. Listo. Los cambios de estado están reflejados en esta figura. ¿Ok? Acá, en esta parte de acá que sale de la gráfica, dice gaseoso. Ok. Aquí hay 2 cambios que son extremadamente importantes. Uno es la fusión, que es el paso de sólido a líquido, y otro es la vaporización. De antemano les digo que vaporización es exactamente lo mismo, igual a ebullición. ¿Ok? Vaporización es igual a ebullición. Entonces, esos son los 2 principales. Si usted va a pasar de sólido a líquido, hizo una fusión. Si va a pasar de líquido al estado gaseoso, hizo una ebullición o vaporización. Si va a pasar del estado líquido al sólido, es solidificación. Si pasa del estado gaseoso al líquido, se llama condensación. Y sublimación es pasar de estado sólido a gaseoso, y sublimación inversa al revés. Esto es importante tenerlo en cuenta para ahora que veamos los métodos de separación, porque los métodos de separación hay muchos que se basan en esto que está aquí. Por eso el énfasis de ver esta parte, ¿sí? Noten una cosa, y es que la flechita que va hacia el color azul es porque va aumentando de temperatura, y la que va del color rojo es porque va disminuyendo la temperatura. Listo. Hay que aprenderse esto de memoria para un tipo pregunta saber. Solamente la fusión y la ebullición son los más usados, y de pronto condensación. Pero normalmente en esa prueba no preguntan tantas cosas de memoria, así que ustedes pueden estar tranquilos. Listo. Ahora vamos a usar esta parte, y aquí viene lo interesante de esto. De las cosas más interesantes que están aquí es el punto de ebullición. Antes de pasar al punto de ebullición, permítanme hago un tema más facilito, algo muy sencillo, y es ver lo que es la vaporización. Vaporización es diferente a evaporación. ¿Alguien me dice cuál es la diferencia entre los dos? ¿No? Entonces miren, hagan de cuenta que tenemos 2 vasos con agua. ¿Sí? Acá tenemos H2O y acá tenemos H2O. Listo. Cuando les ponemos acá una fuente de calor, hagan de cuenta, esta es mi fuente de calor. El agua va a empezar a formar burbujas. Y sucede que el término evaporación aplica cuando el agua pasa de estado líquido a estado gaseoso, pero solamente se da aquí en la superficie. Ocurre solo en la superficie. Entonces,
Cuando usted agarra un aguapanela, por ejemplo, ¿sí? La hace un día y se la toma 2 días después, la aguapanela le va a saber más dulce. O cuando usted hace un sancocho o un ajiaco y se lo toma 2 días después, el sancocho está más espeso. Yo creo que a algunos de ustedes les ha pasado y eso se debe a que parte del agua se evaporó. Evaporarse. Agarre usted un vaso con agua y lo deja durante todo un año aquí en este salón, sin necesidad de calentarlo, y cuando regrese el agua, lo más seguro es que ya no esté. El agua se evaporó. Pero algo muy diferente es el proceso de vaporización o ebullición. Este proceso ocurre en toda la sustancia. Ya no ocurre solamente en la superficie. Entonces aquí voy a empezar a ver burbujas por acá, burbujas hacia acá que quieren salir, ¿sí? Burbujas por acá, burbujas acá y burbujas también en la superficie que se quieren ir. Entonces, la diferencia es sutil, pero hay una diferencia. Evaporación es simplemente la superficie. Vaporización o ebullición ocurre en toda la sustancia, tanto arriba como en la parte de abajo. ¿Queda claro esa parte? Listo. Ahora, el punto a ver, después de este, es el punto de ebullición. ¿Qué es el punto de ebullición? Definición. El punto de ebullición es una temperatura. Temperatura a la cual la presión de vapor del líquido iguala a la presión atmosférica. Listo. Esa es la parte donde se igualan. Ahora, ¿qué es entonces eso de la presión del líquido? Si ustedes tienen acá un líquido, ustedes lo ponen, digamos que el líquido como siempre es el agua. Así que usted aquí le pone calor de tal forma que esto dé 100 grados. O sea, aquí pone 100 grados Celsius. ¿Sí? Y cuando pone 100 grados Celsius, entonces todas las partículas empiezan a evaporarse. Listo. Supongamos que acá usted pone una mallita invisible. Es una malla para medir presiones. Oh, ni siquiera pongamos esa malla. Pongámoslo simplemente aquí arribita. Usted mide la presión aquí. Va a medir la presión en esa superficie. ¿Qué es la presión de vapor? La presión de vapor es todas estas partículas queriendo salir, ¿cuánta fuerza hacen sobre una barrera que mida la presión? Entonces, si usted tiene acá un dispositivo para medir la presión, todas estas partículas del agua que quieren salir van a golpear esa barrera. Y cada vez que la golpeen, pues van a hacer presión. Hagan de cuenta que todos ustedes quieren irse ya ahora a las 12:30. Entonces empiezan a empujar la puerta y todos van a hacer presión sobre la puerta. Ustedes son las gotas de agua, de vapor que quieren irse, ¿sí? Y la puertica tiene un medidor. Entonces, todo lo que ustedes hagan de fuerza a la puerta es la presión que ustedes ejercen. Igual, toda la fuerza con la que golpean estas gotas ya en vapor, acá en la superficie, es la presión de vapor. Esto es lo que se conoce como presión de vapor. Listo. Ustedes están acostumbrados a eso porque cuando tienen una Coca-Cola, por ejemplo, si ustedes no la han destapado y antes de destaparla llegan y la empiezan a agitar, ¿qué encuentran? Pues cuando ustedes la destapen, lo más seguro es que la Coca-Cola se les va a ir hacia la cara. Perfecto. Ahora, ¿qué es la presión atmosférica? Entonces, voy a dibujar medio planeta Tierra. Presión de la atmósfera. Si yo dibujo solamente la mitad del planeta Tierra, donde esta es la Tierra, ¿sí? Acá arriba hay aire, que es el que nosotros respiramos. Y sucede que
la gravedad se encarga de empujar el aire hacia el centro. Entonces, todo este aire que está acá quiere bajar porque gravedad, él está empujando hacia acá. Así que si usted está, por ejemplo, parado en alguna parte de la superficie terrestre, está parado aquí, usted sobre su cabeza va a sentir la presión de todo ese aire que está arriba. Esa presión de todo ese aire es justamente lo que se conoce como presión atmosférica. La presión, la fórmula es fuerza por unidad de área, tal vez ustedes en física la van a ver, pero es una fuerza por unidad de área. Entonces, ¿cuánta fuerza por unidad de área ejerce todo ese aire que está arriba sobre uno? A eso es lo que se conoce como presión atmosférica. Hasta ahí vamos. Por lo tanto, ya teniendo las dos cosas, cuando yo pongo a ebullir agua, yo tengo mi vasito, lo caliento. Al calentarlo, todas las partículas de agua ya en fase vapor van a querer salir y esto me genera a mí una presión. Todas esas presiones van hacia arriba. Esta es la presión de vapor de mi agua que quiere salir. Ahí vamos. Pero sucede que acá arriba hay otra presión y esta va en sentido contrario y esta es la presión atmosférica. Y la de acá abajo es la presión de vapor. Listo. Entonces, ¿cuál es el punto de ebullición? El punto de ebullición es cuando ocurre cuando la presión atmosférica es exactamente igual a la presión de vapor. ¿Listo? Tenga muy en cuenta esto para la próxima pregunta que le voy a hacer. Ya tenemos eso. Tengo a una persona que está en Cartagena. Cartagena está sobre el nivel del mar. Este es la tierra. ¿Sí? Y este es Cartagena. Y tengo a otra persona que está subida en la parte más alta del Monte Everest. Este es el Everest. Es una montaña de 8.600 metros casi. La pregunta aquí es muy sencilla. Analícenle bien, basado en lo que yo acabo de preguntar. Miren lo que yo acabo de preguntar. Lo que yo acabo de explicar. Entonces, ¿dónde es menor el punto de ebullición? ¿En Cartagena o en el Everest? Y porfa, ya saben, la persona que me responda le doy punto. ¿Y por qué? Le voy a dar 0,2 al que me responda la razón correcta de por qué. Porque en Everest, o sea, hay una capa, ¿no? Entonces, como está arriba, hay menos capas de eso, pues del aire, no sé. Muy bien. Entonces, por eso no hay tanto como en Cartagena, que es mucho más fácil. Muy bien, perfecto. Perfecto, tal cual como le acaba de explicar ella. Entonces, miren, en Cartagena, la persona que está en Cartagena tiene todo este montón de presión de aire. Si agarra su vasito y quiere calentarlo, entonces la presión de este gas tiene que igualar a todo este montón de presión. Mientras que la persona del Everest agarra su vaso y la presión del gas tiene que igualar solamente a este poquitico de presión. Entonces, en el Everest, la presión atmosférica es menor. En Cartagena es mayor, que es al nivel del mar. Como la presión atmosférica es menor, quiere decir que la respuesta es que en el punto de ebullición
en el Everest es menor. O sea, usted necesita menos temperatura en el Everest para ebullir el agua, porque simple y sencillamente la presión atmosférica, como muy bien lo dijo su compañera, es menor. De hecho, en el Everest, el punto de ebullición del agua es aproximadamente como 70 grados Celsius. No ebulle a 100. Mientras que en Cartagena, usted tiene que aplicar el punto de ebullición del agua es aproximadamente 100 grados Celsius. ¿Sí? En la prueba saber van a preguntar eso de una forma o de otra, les van a hacer varias cosas, pero todas se basan en el mismo principio. Entre más suba usted, menos aire tiene, más trabajo le cuesta respirar, presión atmosférica menor y por lo tanto su punto de ebullición va a ser de una temperatura menor. ¿Listos? Ok, con esto frenamos este video y vamos a hacer una segunda parte donde vamos a explicar un poquitico más los cambios de estado.